Muy bien, estamos con una MacBook Air de 11 pulgadas. Les pido una disculpa por lo del video, la pantalla, pero no he podido checar siquiera lo del sistema operativo de mi máquina. Eso está un poquito tedioso, pero bueno, igual y vamos a tratar de editar esas partes para que no se pueda ver, ¿va? Eh, Tenemos aquí una MacBook Air. El motivo de este video es porque en muchas ocasiones me han llegado a preguntar colegas, oye, mira, Jorge, tengo una MacBook Air que no da luz, tengo una Mac que no da luz, una Pro, lo que sea, una iMac inclusive que no da luz, acabo de reparar una recién que no daba luz igual. Y pues bueno, es como un tipo troubleshooting, una reparación rápida. O sea, qué es lo que yo veo o qué es lo que yo reviso para poder diagnosticar estos equipos? Sobre todo para saber qué es lo que tiene mal, ¿no? O sea, puede ser un driver como el LP8550, por ejemplo, el driver de backlight. Puede ser problemas, por ejemplo, con el conector del display que te pueda poner en corto la línea de backlight. Puede ser la línea SMS Elite, la línea, por ejemplo, de cerrado de lo que es la detección de la tapa de la Mac. Pueden ser varias cosas, ¿no? Inclusive hasta un fusible, ¿no? Lo más común que es revisar una Mac cuando no da luz, vas para el fusible y directamente lo checas, ¿no? El día de hoy me tocó un caso bastante peculiar que es referente con esta máquina. Es una MacBook Air de 11 pulgadas. El equipo eh, enciende. Aquí está. Tenemos aquí un equipo que está intentando encender. Vamos a ver. Bueno, aquí ya encendió. De este lado ya encendió. Apenas está dando la pantalla. Y aquí se alcanza a ver la manzana. Tenemos aquí la manzanita, ¿no? No hay luz. Es un equipo que aparentemente tampoco viene intervenido. O sea, si se ve aquí o se alcanza a ver de este lado, no viene manipulado. No le han hecho absolutamente nada. Bueno, pareciera que no le han hecho nada, no tiene alguna reparación aquí. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero que yo checo este equipo es una 820-3435B. 820-3435B. Vamos a ver con 820-3435B. Vamos a poner esto. Ok, 820-3435B, aquí está. Tenemos esta placa, 820-3435B. Vamos a buscar en los esquemas. Eh, mm, ya perdí mi carpeta de esquemas, es algo muy tonto. Vamos a ver. Aquí está. La está tapando esto. Es la 3435B. ¿Por qué repito mucho? Porque normalmente soy muy despistado, se me tiende mucho a olvidar las cosas, inclusive en ocasiones digo las cosas al revés. Es algo bastante complicado, pero bueno, igual yo sé que a alguno de nuestros colegas, a más de uno, le debe de pasar lo mismo. Entonces es algo que yo normalmente estoy, 820, 34, 35, 34, 35, y a la mera hora termino buscando el 35, 34, entonces algo muy, muy tonto, muy estúpido, pero me llega a pasar. Tenemos aquí entonces mi máquina. Es sencillo, o sea, normalmente lo que yo hago, lo que yo reviso cuando me voy directamente a todo este tipo de cuestiones para revisar los equipos, y es normalmente checar directamente eh, cuestiones referente a lo que es la salida del backlight. Yo puedo empezar a medir fusible, cambiar fusible, puedo empezar a hacer muchas cosas, pero lo primero que debemos de tomar en cuenta aquí es cómo funciona la luz de nuestra computadora, ¿no? O sea, cómo funciona el backlight. Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a buscar de este lado el fusible, es una bobina. Por aquí debe de andar el fusible. Está aquí, F7700. Vamos a buscar aquí F7700. Y aquí tenemos, perdón,
mi esquemático, y vamos a verlo así rápidamente, no pretendo tampoco abundar en todo esto, pero lo que tenemos aquí es lo siguiente, ¿no? La forma en que esta máquina se alimenta, por ejemplo, el fusible se va a alimentar del riel principal PPBus G3Hot, PPBus G3H, va a alimentar lo que es nuestro circuito de backlight. De ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, la tensión pasa a través de nuestro fusible, que normalmente cuando no hay backlight, muchos checamos fusible, agarramos, hacemos jumpers, cambiamos fusible, revisamos muchas cosas y seguimos checando y hay veces que ni siquiera sigue sin funcionar, ¿no? Bueno, la tensión va a pasar a través de Q7706, este es un MOSFET canal P, la tensión va a pasar por aquí. A grandes rasgos, esto que tenemos aquí es un circuito BOST. Pueden buscar en YouTube videos sobre lo que es el funcionamiento de un circuito BOST. Un circuito BOST simplemente es un circuito que se encarga de amplificar un voltaje, ¿ok? Mediante lo que es el uso de un embobinado o una bobina como L7701. L7701 es la bobina que se va a encargar de hacer la amplificación del voltaje gracias a unos pulsos, o más bien a unos switcheos de LP8550, que es el driver del backlight. ¿Y exactamente cómo va a funcionar? Pues bueno, la tensión cuando pasa de aquí y llega por aquí, cuando pasa a través de la bobina, que son 8.60 en el caso de esta, va a hacer que la tensión pueda aumentar gradualmente hasta 30 voltios, 34 voltios. Y este diodo que tenemos aquí, que es un diodo tipo Schottky, se va a encargar de rectificar esa tensión para tener aquí una salida estable de aproximadamente 28 o 29 voltios, dependiendo del tipo de pantalla que tú tengas, ¿no? En el caso es una pantalla, una MacBook Air de 11 pulgadas, la tensión más o menos de 25 a 26 volts, lo que vamos a tener aquí a la salida. Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente reviso? Para saber si todo esto está funcional, normalmente yo siempre me voy a el resultado. ¿Por qué me voy al resultado? Evidentemente es como todo, o sea, si tú quieres revisar que algo está funcionando bien, tienes que revisar qué es lo que te está entregando o los resultados que te están entregando eso que debe de estar funcionando bien. Si te entrega algo que no está funcionando bien, sabes que de antemano no está bien, o sea, si te está entregando resultados a medias, no está trabajando bien. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, quiero evitarme problemas. Normalmente lo que hacemos todos nosotros aquí es irnos directamente a checar el famoso fusible. Aquí tenemos la placa. Muchos de nosotros normalmente vamos y checamos este famoso fusible. Aquí está. Este fusible, ¿no? Normalmente revisamos el fusible que tenemos aquí. Y vemos si tiene, en este caso en el fusible tenemos, por ejemplo, luz, si tenemos continuidad de lado a lado. Es lo que revisamos. Si tenemos continuidad de lado a lado. Podemos hacer eso. En realidad sí lo puedes hacer. Yo te recomiendo normalmente cuando lo revises, solamente revises si hay continuidad, porque si no hay continuidad de lado a lado, no quiere decir que tengas que reemplazarlo y va a quedar. Te recomiendo también que revises si alguno de las terminales no tienen un cortocircuito AGNB. Para ese caso en específico yo no hice esto. Yo lo único que hice para revisar esta máquina, en lugar de andar revisando el fusible, me fui directamente a la salida del diodo. ¿Por qué a la salida del diodo? Normalmente ya a esta salida del diodo debemos de tener una tensión. Si el circuito que tenemos de este lado está trabajando, o sea, el circuito BOST que tenemos aquí está trabajando, aquí debemos de tener a la salida del diodo una tensión mayor a lo que tenemos a la entrada de lo que vendría siendo la bobina, o en su defecto del fusible. Es decir, aquí tenemos 8.60 voltios. Ok, aquí debemos de tener una tensión mayor. ¿Por qué? Porque estamos intuyendo que esto de aquí está trabajando. Si en caso contrario, aquí medimos, tenemos 8.60, pero aquí no tenemos ninguna tensión, evidentemente hay algo aquí que está haciendo que la tensión no pase de aquí para acá. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, podríamos revisar de antemano este MOSFET, si está comunicando de aquí para acá, podríamos revisar si la bobina no está rota, podríamos revisar que el mismo diodo no esté roto, entre muchas otras cosas. ¿Ok? Si al contrario la tensión que tenemos de aquí de 860 aparece aquí también de 8.60 voltios, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, puede ser en este caso que de este lado no esté trabajando este circuito BOST. Bueno, más bien, no puede ser. No está trabajando el circuito en su totalidad, y no está haciendo la amplificación de la tensión. Por eso es que sigues teniendo la misma tensión a través de todos ellos. Aquí ya tocaría revisar si lo que está mal es el driver, si tenemos alguna mala comunicación en ese SSD,
SSDA, SSL, por ejemplo, que es una línea de OC, la modulación por ancho de pulso, los enable, entre muchas otras cosas más. Pero en el caso de esta máquina no fue así. En el caso de esta máquina, por ejemplo, aquí tenemos el fusible que vamos a revisar. ¿Ok? Voy a encender el equipo. Evidentemente, para esto tú tienes que tener un display conectado. No puedes revisar esto con el display desconectado. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que esto de aquí, este MOSFET no se va a habilitar si el display está desconectado. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama EDP Enable, ¿ok? O EDP Backlight Enable, que son las líneas que se encuentran aquí. EDP Backlight Enable o habilitación de lo que vendría siendo el backlight de nuestra pantalla. Y estas líneas, por ejemplo, se van a habilitar en cuanto tú conectes el display. ¿Por qué? Porque el voltaje que tenemos a la salida de nuestra pantalla es un voltaje grande. O sea, y no tendría caso que tengas 40, 38, 25 voltios a la salida si no tienes un display conectado. Entonces, lo primero que tienes que hacer aquí, evidentemente, es revisar cuánto tienes a la salida, por ejemplo, de nuestro diodo, teniendo en cuenta que nuestro fusible funciona. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conectar mi máquina a la placa, más bien al cargador. Aquí está. Voy a encender mi multímetro y voy a medir, después de que suene el chime, está encendiendo el equipo. Aquí ya encendió. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Ya está encendiendo la máquina. Yo voy a buscar el diodo lo tenemos aquí, de este lado, no se alcanza a ver por la posición de la cámara. Ahorita veo si puedo poner algo más. Busco una tierra y mido la salida. Y a la salida tenemos 40 voltios. Tenemos 39.86 volts a la salida. Tenemos 40 voltios a la salida, sin embargo el display sigue sin dar luz. El equipo está encendido. Tenemos 40 voltios. Esto no está bien. En realidad, para que tú tengas 40 voltios, deberías de tener, por ejemplo, a estas alturas, un display encendido, o con poca iluminación inclusive, si está trabajando mal el PWM. Pero hay otra línea también muy importante, que es la SMS Elite, que teníamos aquí en pantalla. Tenemos de este lado. Y está aquí. Esta línea que se llama SMS Elite. ¿Quién es SMS Elite? Bueno, es la línea que se encarga de la habilitación o la inhabilitación de lo que vendría siendo imagen y luz de nuestro display cuando tú bajas la tapa o la subes. ¿Ok? Si tú agarras y cierras la pantalla, se inhabilita lo que es la imagen, la luz por consecuente, y posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Pues el equipo entra en modo reposo. Normalmente esta línea en ocasiones llega a caerse porque trabaja con 3.4 voltios, como lo vemos aquí. En este caso 3.42 voltios está bien, la máquina está encendiendo 3.4. Está bien, esta medición está correcta porque la tapa está abierta. Si aquí midiéramos y tuviéramos 0 voltios, 0,1, 0,2, 0,3 volts, por ejemplo, podríamos intuir que el problema es la línea de SMS Elite que está haciendo que la máquina repose, porque, por ejemplo, el sensor HAL, un sensor que tenemos de este lado que trabaja con un imán que viene en la tapa, estaría detectando que el equipo no está, no tiene la tapa abierta, no tiene la cubierta abierta. Entonces, de una u otra forma, checamos por si las moscas, está bien, no pasó nada. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en este caso, como yo estoy viendo que sí está sacando el voltaje que debe de sacar y tenemos SMS Elite correctamente, yo ya empiezo a sospechar del display. Para mí que este display puede que no esté funcional. Para eso me di a la tarea también de buscar una máquina
o sobre todo de tener algún repuesto, otro display de repuesto. Sabes que si te dedicas a reparar equipos es bueno que tengas también DSUS y todo este tipo de cosas. Y no es lo más sano, pero lo voy a conectar así. Lo mejor sería desarmar esto para que sea un poquito más cómodo, pero lo voy a hacer así, ¿vale? Para que sea esto un poquito más rápido, no los aburra con todo, con mi video. Voy a conectar el display de aquí. Evidentemente aquí mi máquina ya está desconectada, recuerden eso, siempre desconecten los equipos. Y voy a encender mi fuente de poder. Para esto voy a retirar la cámara para ponerla de este lado. El equipo ya va a encender. Y aquí ya tenemos luz. Ya hay luz. Entonces, el problema aquí no era originalmente un problema en placa, o sea, no tenemos un problema en la tarjeta lógica. Aquí tenemos un problema en el display de mi MacBook. No te podría decir que los displays vienen por versiones, ni mucho menos, porque no me han tocado así, solamente he visto los dos tipos de flexores, uno que son para MacBook, que son a partir del 2012, que es un flexor de color plata, y otro que es para las 2011 y 2010, que es un flexor de color dorado, pero eso tampoco ha hecho o hace que nuestros equipos puedan, ¿cómo te puedo explicar? He visto y he probado displays con una u otra cosa y siguen funcionando. Entonces el problema de este equipo directamente es la pantalla. Y sí, o sea, el servicio técnico donde me mandaron el equipo me comentan que el display se le cambió y que después de que se le cambió no dio luz. Entonces, desafortunadamente aquí el problema no es más que la pantalla. Podríamos indagar en quitar el marco del display, desconectar, por ejemplo, la tarjeta, la PCB de nuestro display, no desconectarla, sino tener acceso a ella, quitando los marcos de la pantalla para poder revisar si tienes ahí algún problema, a lo mejor alguna línea rota y demás cosas, pero sería indagar en cosas que ya a esas alturas a nosotros no nos pertenece y que obviamente por obviedad no podemos hacerlo porque es de un servicio técnico donde le hicieron el cambio de la pantalla. Entonces, digo, espero que con este video les haya podido aclarar algunas cosillas muy sencillas de lo que es la reparación del backlight. No tuvimos ni siquiera que agarrar y desmontar la placa, fueron revisiones, esta máquina tenía todo bien, tenía tensiones correctamente, eh, teníamos salida, por ejemplo, de voltaje bien, teníamos habilitación de pantalla, o sea, es ahí donde digo, bueno, no se está comportando mal, tenemos que agarrar y probar otra pantalla. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos con eso, oye, mira, es que no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué hacer. Entonces, es mi recomendación, mi tip. Revisen siempre el resultado. Si el resultado a la salida es diferente al que debías de tener, obviamente no va a funcionar. Si el resultado es el que tenemos ahorita, sabes que está funcionando en teoría bien, pero no te está entregando el resultado correcto en el display. Es ahí donde empezamos a sospechar de lo que es la pantalla de nuestro equipo, ¿no? Entonces les dejo este video, espero que les guste. Esperamos subir este año que estamos empezando con todo, subir más videos, antes que cualquier cosa, pues bueno, deseamos subir más material, más contenido. Les mando pues un abrazo, chavos. Muchas gracias por haber seguido este video. Les mando también mis mejores deseos. Échenle muchas ganas este año que están empezando. Yo sé que ya estamos a 10 días de enero, pero bueno, no está de más. Échenle muchas ganas, van a ver que van a lograr muchas cosas. Les mando un fuerte abrazo y espero que este video les haya servido. Su amigo Jorge Piña del Team Smart Fixes.